hace un árbol, porque en realidad la planta de la mostaza, de la semilla de mostaza, en realidad no es un árbol gigante, más bien es un arbusto. Si aquí está diciendo que se hace un árbol grandísimo, entonces aquí ya hay un fenómeno. Aquí ya está dando un indicio, Yeshua, de algo que sucedería con algo tan pequeño, algo que es la semilla, algo que representa Israel. Este árbol en este árbol podíamos estar representando a la nación de Israel, que empezó como algo muy pequeñito. El nombre Israel, la letra más pequeña del hebreo se utiliza para comenzar el nombre de Israel. El nombre Israel en hebreo empieza con la letra más pequeñita del hebreo y termina con la letra más grande del hebreo. Entonces esto nos muestra que así son los comienzos de Israel. Empezó pequeño, pero luego se engrandeció. Y aún las aves del campo vinieron e hicieron sus nidos en ella. Entonces, para poder entender esto un poquito más, tenemos la historia de Nabucodonosor, la visión que tuvo Nabucodonosor, que era ese gran árbol que representaba Babilonia, y que venían los pájaros a hacer sus nidos ahí en ese gran árbol. Entonces esta parábola de la semilla de mostaza es paralela, es similar a ese sueño que tuvo Nabucodonosor de ese gran árbol. Bueno, pues eso es lo que le habría de pasar al pueblo de Israel. Tristemente, Israel se haría la parte buena. La parte buena es que Israel, que empezó con un solo hombre, Israel que empezó con Abraham, se haría grande, sería muy grande, llenaría toda la tierra. Sería tan grande que aún las aves del campo que representan al maligno, porque en otra parábola, cuando ya vimos en la parábola del sembrador, que se habla de los pájaros, que arrebatan o que se comen la semilla de aquellos que fueron incrédulos. Entonces, en la parábola del sembrador se hace referencia a los pájaros como el maligno. Y si utilizamos la misma simbología que Yeshua le está dando en la parábola del sembrador a los pájaros, pues entonces nos daremos cuenta que estos pájaros que vienen a hacer su nido en el árbol tan grande que representa en este caso a Israel, que empezó como algo pequeño y que ha de crecer mucho, pues ha de crecer tanto que aún aves, no necesariamente aves buenas, sino aves de mal agüero, vendrían a hacer su morada en este árbol. Así que bueno, pues es la parábola que le está hablando. Y estas parábolas, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, están relacionadas. Incluso también la parábola de la cizaña, que aquí más adelante la va a explicar y que ya hablamos ampliamente de eso.